Bueno, hola a todos. Mi nombre es Antonio Herrero, soy médico y terapeuta emocional y también lidero la asociación sin ánimo de lucro Despertar a la Conciencia. Y bueno, pues hoy quería hablaros de un ego un poquito complicado, intenso, que ya sabéis que tenemos todos, porque todos tenemos una parte de este ego. Aunque no seamos Escorpio, pues hoy me gustaría hablaros de el ego de la intensidad. ¿Sí? El ego de la intensidad, para los que sabéis astrología, pues ya sabéis que hablo de Escorpio, ¿no? El escorpión, ¿no? Un signo de agua y fijo, por lo tanto, hay una intensidad muy alta, ¿no? Su regente es Plutón y también la casa 8. ¿Hace falta conocer astrología para sacarle provecho a estos contenidos? No. Simplemente si te das cuenta de cosas al ir comunicando o hablando yo, si te puedes ver en espejo con otras personas que sean así, pues si lo ve en el otro, lo tienes tú. A veces te puedes ver en el otro extremo. Puedes pensar a lo largo de este contenido en una persona que tenga muchos rasgos de Escorpio y a lo mejor decir tú, yo no lo tengo eso, pero sí puedes tener todo lo contrario, ¿no? Y también puedes practicar con todo lo que hay en la página web en referente a Escorpio con meditaciones egoicas y cuánticas. Preguntas de reflexión como siempre. ¿Te consideras intenso y dramático en general en tus relaciones? ¿A veces te anulas frente al otro y sientes ira por someterte? ¿Presentas crisis de enfado donde te muestras agresivo y manipulativo hacia el otro? ¿Te cuesta trabajo perdonar a las personas que te ocasionan ira y desapegarte, poner distancia emocional? Si no te lo ves tú, reflexiona un poquito en espejo, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando los demás son demasiado intensos y dramáticos en sus relaciones o incluso contigo y tú te quejas de eso, ¿no? ¿Cómo te sientas cuando los demás se anulan frente al otro, se someten y sufren guardando ahí esa ira y ese enfado? ¿Cómo te sientes cuando los demás expresan su enfado con agresividad y manipulan a otras personas, seas tú o no? ¿Y cómo te sientes cuando los demás guardan su ira y no perdonan a sus verdugos ni pueden poner distancia? Como siempre, para entender la sombra y la luz de Escorpio, deberíamos de irnos a la raíz inconsciente. ¿Cuál es la raíz consciente? Pues el miedo a quedarme solo, a estar solo, este miedo al abandono, que ya lo vimos en el ego de Cáncer, ¿no? Y que tiene que ver con la luna, aquí es muchísimo más intenso. Y no solamente tiene que ver con personas, sino que puede ser con animales, con objetos, con situaciones, con instituciones. Pero es que además yo me hago el fuerte ante las personas que me rodean como si no me afectara nada, porque no quiero que me vean en esa debilidad que en realidad tengo, en ese miedo, en esa inseguridad. Entonces necesito mostrarme fuerte, poderoso, como que no pasa nada, como que yo esto lo estoy llevando bien y hecho mano del control y muchas veces de la imposición, porque son relaciones de dependencia las que estoy creando a través de este ego. Recordar que ya hablamos de estos dos extremos, del autoritarismo y de la sumisión, en el ego de Aries, grado leve, en el ego de Leo, grado moderado, y aquí estamos en las relaciones grado grave. Otras raíces que se juntan con esto, con esta miedo a quedarme solo y necesito que no se me vea mi debilidad y no la puedo mostrar. Todo esto es consciente. Hay otra raíz oscura de hipersensibilidad emocional encubierta, es decir,
aunque aparentemos distantes, fríos, dentro ocurre una sensibilidad muy intensa, ¿no? Lo que pasa que hemos aprendido que esa intensidad nos ha llevado por caminos peligrosos y a veces lo que hacemos es retraernos, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que hacemos? Que siempre estamos en guardia, en hiperalerta emocional, investigando qué ocurre a mi alrededor continuamente para no volver a sufrir o para estar examinando a la persona que tenemos a nuestro lado y reaccionando fuerte ante cualquier señal. Sería esta la imagen, ¿no? Muy típica en la oscuridad, en la retaguardia, no estoy ahí por delante, pero observo muy bien ese objeto, situación, animal, persona con la que he creado el apego y busco sus puntos débiles. ¿Para qué? Porque yo ahora me dedico a satisfacer al otro en esos puntos débiles y así creo esa relación de dependencia, el otro conmigo, ¿sí? Y entonces, si ocurre una crisis, que la va a ocurrir, puede surgir la relación de manipulación muy fácil porque yo ya sé qué tengo que hacer y qué tengo que decir para que la relación no se rompa y por supuesto yo esconder siempre esa debilidad y mostrarme muy fuerte. Otra raíz oscura de esos miedos es el apego inseguro que tenemos todos los que tenemos cosas de Escorpio, el ansioso evitativo, es decir, queremos intimidad profunda, pero claro, todos estos miedos nos llevan a que tenemos periodos de mucha intensidad y de casi fusionarme con la otra persona, alternando con otros periodos de distancia y de retirada. Eso enmarañado con celos, pruebas emocionales, ambivalencia y sobre todo control. ¿Por qué? Porque el control es un mecanismo de defensa de nuestra regulación emocional inmadura y entonces sentimos miedo, sentimos celos, sentimos incertidumbre. Si no controlo, si no controlo, me voy a la separación. Si controlo, puede ser que no se desborde la situación. Más raíces oscuras. Memoria emocional profunda y rumiando profundamente. El dolor de episodios antiguos es difícil de procesar y están ahí. Parece que no y estamos rumiando. Mecanismo de defensa muy intenso. Pensamos que el otro siempre me va a traicionar. Por lo tanto, ya hay una desconfianza por anticipado y muchas veces una retirada emocional antes de tiempo por motivos que a la otra persona dice, pero si en realidad lo que ha ocurrido no es nada, se podía resolver fácilmente. Y una manipulación siempre sutil para estar comprobando si lo que tenemos en esta relación es amor y lealtad conforme lo entiende el escorpiniano, que de una forma inmadura no es amor. Todo esto se busca para evitar una herida mayor. Y por supuesto la naturaleza del todo o nada, es decir, no sabemos amar a media, nos cuesta trabajo. Si se entrega y falla, la caída es brutal y ese extremismo genera obsesiones, dependencias emocionales y reacciones intensas ante la pérdida. Lo de la identidad ligada a la intensidad, esto es muy importante entenderlo, porque si dejamos pasar estos episodios y no nos duelen a nivel físico ni a nivel emocional, podemos confundir intensidad con amor, drama con conexión y profundidad con conflicto. Todo esto hace perpetuar relaciones intensas pero inestables, donde no solamente está la herida del abandono,
la herida de mostrarme fuerte y que no se me note mi debilidad, sino el miedo a perder, el miedo a la herida de la traición, el miedo a sufrir, el miedo a ser vulnerable y que se me note, el miedo a entregarse sin control a la otra persona y esa sensación, ¿no?, de fondo de haber dado demasiado y que el sistema emocional interpreta como que me expuse demasiado y eso no fue seguro. Con todo eso que sabemos que es inconsciente, ¿vale? Que no nos damos cuenta, que además nos tiene completamente enganchados y somos adictos a esas emociones intensas y conscientes, podemos entender en sombra, Escorpio, esos abusos de poder, esa crueldad, esa manipulación, esas obsesiones, ese ser líder, pero que no se me note. Ya, no estás aquí en primera fila, pero estás liderando y manipulando el resentimiento, los dramas, el desamor, el odio, el sarcasmo, mucho cuidado, la ironía, muy típica de este ego, la venganza, los celos, la posesión, el rencor y la dependencia psicológica, el apego, la tragedia, tragedia que puede llegar hasta la muerte, vicio intenso hacia todo lo oculto y el sexo, buscar defectos en el otro para engordar nuestro ego, muy típico, impositor o sumiso, pero con esa intensidad emocional. En definitiva, destructores, instintivos, intensos, maltratadores físicos, mentales y emocionales. Fijaros qué bonita es la luz de este ego. El ego es lo que es. Si nosotros le damos luz, si nosotros le damos luz, Escorpio es poderoso. Escorpio es asertivo porque ya sabéis que ni un extremo ni otro. Y en la asertividad y en la comunicación hay mucho beneficio. Autocontrol y eficacia. Determinación firme. Líderes sin estar ahí detrás, aunque marcando límite. Investigadores, astutos, tenaces, todos los que quieren saber lo que hay ahí debajo, lo que está oculto, todo lo que tiene que ver con el sexo, la vida y la muerte. Ser un buen consejero, ser intenso, profundo, apasionado, pero a la misma vez con desapego y marcando distancias emocionales. Maestro renacedor que cambia transformando. ¿Qué signo del zodiaco es capaz de tocar fondo y renacer continuamente, transformándose en otra cosa que nosotros elijamos? Esto es muy del ego de Escorpio, ¿no? Me duele, me abrazo a ese dolor y nos aferramos y somos incapaces de soltarlo. En series de televisión vemos mucha, todo lo que tenga que ver con la pasión, con el sexo, por supuesto, y con series muy intensas que nos ponen a prueba, donde hay muchos thrillers y muchas cosas ocultas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la muerte, por supuesto, y desde la música también hay mucha intensidad, lo que nos hace sentirnos con esa intensidad. Porque esto es Escorpio. Escorpio es apego. ¿Y qué es el apego? El apego es un estado emocional intenso que si se pierde a ese alguien o a ese algo, sentimos que no podemos vivir sin ese alguien y sin ese algo, porque el sufrimiento es tan intenso que nos pone a prueba de si queremos seguir viviendo o no.
Apego. ¿Y qué pasa con los niños pequeños? Pues eso es un apego fisiológico y eso es necesario. Es una necesidad. No tiene nada que ver con el apego de los adultos. Dentro de las necesidades fisiológicas con las que nacen los bebés está la necesidad de establecer vínculos afectivos. Los niños pequeños, los niños en general, se esfuerzan por mantener esa proximidad con la persona con la que se ha vinculado y se ha pegado. Se resisten a la separación y sienten ansiedad, desolación, abandono. Tienen un contacto sensorial privilegiado con la figura del apego, usan esa figura de apego como base de seguridad para poder explorar el mundo que les rodea y se refugian en esa figura de apego si tienen emociones negativas. Y esto no lo tienen el apego completo hasta los 7, 8 meses. Los bebés los primeros 3 meses simplemente tienen preferencia por los miembros de la misma especie. De 3 a 5 meses muestran preferencia por algunas figuras ya que están con más frecuencia viéndolo y empiezan a rechazar un poquito a los que son un poco extraños, pero a partir de los 6 meses, cuando ya tienen esa figura de apego más constante y más realizada, y entonces hay una clara preferencia por la figura de apego, rechazando a los desconocidos. La separación le provoca, pues, esas reacciones de protesta y ansiedad, y ese reencuentro con la figura de apego le produce alegría y sosiego. Y a partir de los 12 meses, no más tarde de los 2 años, establecido ya el vínculo de apego, se recomienda que se deje que el niño vaya conquistando cierto grado de independencia gracias a que ellos mismos se dan cuenta de que tienen capacidades que obviamente hay que supervisar. La madre o la figura que haga de madre o el cuidador, me refiero a la madre porque es el caso más frecuente, crea el apego desde el mismo momento del nacimiento. Entonces, se recomienda que haya un equilibrio entre atender las necesidades y la sobreprotección y el abandono por el otro extremo, porque eso es lo que le va a dar esa seguridad a la figura de apego que necesitan los bebés y los niños, ¿vale? Ni sobreprotección ni el otro. Solo el 65% de los bebés tienen un apego seguro. En el resto de los casos ha habido un desequilibrio en lo que se recibe, que no siempre hay que buscar una responsabilidad en la madre, también es por el propio niño, porque no son relaciones de apego fáciles de construir, ¿vale? Muy importante este apego que se haga bien porque ya sabemos y recordamos en el ego de Cáncer, la figura de la luna, nuestra madre es nuestra forma de reaccionar, nuestra seguridad emocional, la base de nuestro temperamento, cómo empatizamos, cómo se nos va a dar de bien o de mal la escucha activa, la comunicación emocional, los miedos, la inseguridad, las dudas, nuestra niña interior, nuestra madre interior será nuestra futura madre. Por eso es tan importante. Insisto, bebés y niños, el apego es una necesidad fisiológica. Sin embargo, en adultos es perjudicial para nuestra salud el apego y es una decisión voluntaria. En el caso más frecuente, que es apegarnos a una persona, ¿cómo lo hacemos de una forma patológica? Primero, hay
un inicio con una conexión muy intensa y una fusión donde sentimos una química muy fuerte y una sensación de conocerse desde siempre y una intimidad muy rápida, tanto emocional como sexual. Aquí ya se activan los miedos. ¿Qué pasa si falla esto? ¿Qué pasa si fallo, si amo yo más que el otro? Entonces ya empezamos a poner a prueba a la otra persona. Celos, pruebas de amor, vigilancia emocional. Y ya vienen las crisis emocionales donde obviamente está el todo o el nada. Y para resolver las crisis, el escorpiniano en sombra necesita una explicación perfecta de lo que ha ocurrido y le ha hecho daño, un arrepentimiento del otro, un reconocimiento del otro y un pedirme perdón de la otra persona. Esto nos lleva a tener crisis emocionales repetidas o que nos llegue un momento en nuestra vida y que digamos, vamos a ver. Yo quiero ponerle luz porque soy muy intenso, vale, tengo una personalidad muy fuerte. Ponerle las palabras que queráis vosotros, pero esto ocasiona un sufrimiento intenso. Entonces, os animo a el protocolo del desapego. ¿Cuál es el protocolo del desapego? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nosotros no estamos, no nos hemos apegado a la persona, al objeto, a la situación, a la institución, al animal, sino que lo que nos apegamos de forma intensa es a la emoción que nos producen estas cosas, por todos esos miedos que llevamos dentro y que no nos hemos tratado. Entonces, cuando percibamos una emoción positiva, a lo que estamos apegados y a nuestra relación de dependencia, deberíamos de ser conscientes de que podía venir también detrás o al poco tiempo una emoción negativa o ponernos en esos momentos en los que hemos tenido esa emoción negativa de vernos en el desamor, en la absorbencia, en el victimismo, en el despecho, en el resentimiento, en la posesión, en la ira, en la dependencia, en la ironía, en la venganza, en la tragedia, en el odio, en las obsesiones, en la manipulación, en los celos, en el miedo. Sería intentar no subir ni bajar tanto, es decir, reconocer que somos una montaña rusa y cuando estemos disfrutando de esa intensidad en positivo, ser consciente que nosotros necesitaríamos esto, vernos un poco más en línea recta, ¿vale? Entonces, eso es un paso importante. Otro paso importante. Tenemos que ser conscientes que en nuestra vida, llamarle como sea, dentro, si estamos aferrados a una religión o no, de que haya un Dios, de que haya una explicación, no tenemos personas, objetos, ni situaciones, ni animales asignadas concretos. Nosotros, con nuestra forma de sentir, atraemos en cada parte de nuestra vida lo necesario para aprender de eso. Y esas emociones nos confunden y frases como aferrarse a personas forever y es que sin ti no soy nada, es que eres la única persona con la que yo puedo convivir. Eso de darle la exclusividad es es un error del que no somos conscientes, porque si somos conscientes, no tenemos persona asignada concreta. Podemos prescindir de esto. Tenemos que ser conscientes también que nosotros somos los que tenemos que decidir y si estamos en una mala relación, tenemos que salir de esa mala relación y buscar recursos para no sentirnos en esa soledad. Tenemos que tener recursos para nosotros saber
que podemos, una vez que hayamos tocado fondo, es verdad que podemos regenerarnos y a través de la observación de lo que no es tan fácil, porque estamos hablando de cosas que son inconscientes, podernos corregirnos y poder ser algo diferente a lo que yo somos, a lo que ya hemos sido y nos ha ido mal. ¿Eso significa dejar de vivir experiencia intensamente? No. Hay personas que con este ego lo amarran bien, lo tapan y dicen, se acabó. No quiero acercarme a personas porque me activan esos miedos que me hacen sentirme muy mal. Se aconseja que se viva la experiencia con intensidad, que no tengan miedo al pasado, que no tiene por qué repetirse lo mismo, que no hay que huir, que no hay que negarse la necesidad de estar con un otro, que no hay que rechazar esta opción. Tienes que equilibrarte, tenemos que equilibrarnos en anularme y ser demasiado flexible o sumiso ante el otro, pero también aprender lo que aprendimos en el ego de Géminis, no imponernos y hacernos de una forma bonita, de una forma asertiva, mostrarnos ante el otro. Nosotros tenemos que decidir si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, para continuar con el otro, sea una persona o sea otra cosa. Y para eso es muy práctico algo que me enseñó mi maestro, ¿no? Intención depurada, libre de ego. ¿Qué significa eso? Decía yo. Pues pensamientos y acciones hacia las otras personas que no nos damos cuenta y mira qué fácil es. Simplemente te gustaría que te hicieran eso a ti. Pues si no te gustaría que te hicieran eso a ti, empieza por no hacerlo tú. Es muy difícil luego soltar, vivir experiencias intensas, ser consciente de todos estos miedos y no controlar los resultados, pero forma parte de el desapego. No intentes controlar un resultado. La vida te va poniendo lo que necesitas. Lo que se te resiste, tienes que aprender a aceptarlo y a soltarlo. ¿Qué pasa? Que la herida está ahí. Somos intensos y cualquier cosita que para otro no le va a despertar nada intenso, a nosotros nos lo va a despertar. Y son emociones negativas muy fuertes. Cuando entremos ahí, cuando se dé una crisis escorpiniana, lo primero es que no pretendas entender lo que está pasando, porque es una emoción, está en otra parte del cerebro. Y nosotros lo primero que queremos es que no entiendo cómo esta persona ha hecho esto y lo otro. No pretenda entenderlo porque te estás sintiendo en esa emoción negativa. Cuando estás en esa emoción negativa, tenemos que irnos al autocontrol, que ya hemos hablado en otros egos. ¿Y qué significa eso? Pues o simplemente entretener tu mente para rebajar y para bajar esa intensidad de esa emoción, o hacer la meditación del ego de cáncer, la del refugio. ¿Para qué? Para tú ya empezar a conectar con que tú no te estás, tú no estás solo, que es a lo que te está llevando esta emoción. Por eso, la tercera parte de estas emociones negativas, mi consejo es depurárselas. ¿Por qué? Porque o te las vas a callar y te va a hacer daño a ti lo que ha ocurrido,
o en cualquier momento cuando el otro no se lo espere, tú vas a sacarla con un formato agresivo que no es bueno para la otra persona. ¿Cómo depuramos estas emociones negativas? Pues o en terapia o a través de la meditación. Yo a través de la meditación conozco la de el punto de vista del mindfulness, que es simplemente traértela, esa emoción varias veces a tu cuerpo en un estado de relajación para que el cuerpo la vaya aceptando. Eso ya es bastante. Aceptar esa emoción negativa y que vaya rebajando a través de la meditación. Pero es que si quieres ir más allá, usa la meditación de conexión y creación con el ego de Escorpio, porque aquí se integran dos cosas muy importantes en la evolución de este ego hacia la luz, que es perdonar y desapegarse. Y luego no acaba aquí el trabajo, sino que hay que practicar la comunicación en el ego de Escorpio en sombra solemos callárnoslo todo, ¿no? Le imponemos un castigo al otro, obviamente, que es lo que produce la crisis emocional, pero luego es como que, bueno, ya está, ya ha pasado, se ha quedado ahí, no, se ha quedado ahí, no, va a volver a salir o se va a repetir. Entonces, el hablarlo con una persona que sepa hacerte una escucha activa está muy bien y que tengas comunicaciones emocionales asertivas está muy bien. Tienes que buscar la experiencia de ese ego. ¿Qué miedo te ha removido? ¿De dónde te viene? ¿Qué puedes hacer tú para darle luz? Que yo lo resumo en desapegarte y el perdón, aparte de todo lo demás. Y además te invito a que tú visualices y sientes la luz de este ego de Escorpio. Porque el perdón y el desapego no es nada fácil. Para conseguir un buen perdón, primero tienes que reconocer el daño. Y a veces cuando ya se nos ha bajado esa intensidad de esa emoción negativa, decimos, bueno, ya está, no ha sido para tanto, si es que yo soy así. No, para un buen perdón tienes que reconocer el daño. Esto me ha dolido, esto ha sido importante para mí. Las demás personas quizás reaccionen de otra manera o pueden haber reaccionado de otra manera en esa situación. Yo no exageré, yo tengo que reconocerlo. Luego tienes que reconocer que tú vales, no achicarte y decir, pues venga, ya está, esto es un problema mío, esto yo en esta reacción, en esta relación tengo que apostar, porque no hay otra, porque es la única persona que existe en la vida para mí, yo tengo que hacer esto. No, no tienes que infravalorarte. Tú tienes que conectar con tus valores, ¿no? Que ya lo hemos visto también en otros egos, y tienes que empoderarte. Luego tienes que soltar la necesidad de justicia emocional. Es que el otro lo hizo mal, es que el otro debería de pasarle esto, lo otro, desearle mal, debería de reconocer que y pedirme perdón. No, eso hay que soltarlo porque forma parte del ego. Y luego no solamente hay que hacer el perdón hacia el otro a través de la meditación que yo te propongo, sino hacia uno mismo. Y eso es muy difícil. Y cuando consigues el verdadero perdón hacia ti y hacia el otro, te vienen señales de que la has hecho bien. Y es que recuerdas y ya no te activas, ya no te viene ese pronto de, no necesitas hablar tanto del tema, no fantaseas con ajustes de cuentas. Y el cuerpo, aunque vea a esa persona, aunque lo escuche, aunque hable por teléfono, ya no reacciona. Ya hemos hecho el trabajo bien. Es difícil, pero se puede hacer, o por lo menos intentarlo. Recordar
que el apego en los adultos es una elección y se puede trabajar. Mantras. Yo siempre os digo que en virtud de lo que más os resuene, que os busquéis vuestros mantras. Me desapego de personas, objetos y situaciones. Muestro mi poder ante los demás. Me impongo mi poder a los demás. No impongo mi poder a los demás, perdón. Expreso lo que me hace sentir mal a quien me hace daño. Aprendo a depurar mis sentimientos negativos. Me transformo en la intención, en la interacción con los demás. No me oculto, perdono a mis verdugos y marco mis límites. ¿Cómo educar a los niños y llevarlos hacia la luz de Escorpio? Hablando con normalidad de todas las sombras de Escorpio. Háblales, ellos te van a imitar en todo lo que hagas. Patologías que rige Escorpio. Si tienes problemas o has tenido en genitales, en próstata, en ano y en colon, son zonas que rige Escorpio. Pero ojo, que Plutón tiene que ver con todos los cánceres, con todas las neoplasias malignas, ¿vale? Profesiones de Escorpio, investigadores, sexólogos, todo lo relacionado con la muerte, profundizar para transformarte, terapias, talleres, estudiar todo lo que aparentemente no se ve y está oculto, cualquier profesión que haga sentir con intensidad. Aquí está Plutón, el más distante de todos los planetas. Y esto es lo que significa la casa 8, donde rige Escorpio y Plutón. Toda la materia del otro, toda la seguridad emocional que te la da el otro, toda la transformación emocional, el evacuar no solamente físicamente, sino también las emociones, la estima y los valores de los demás, todo lo que ocultamos, la casa del sexo, la cirugía y de la muerte, no de la muerte física en sí solo, sino de todas las pequeñas transformaciones emocionales hacia la luz que hemos hablado de Escorpio y la intimidad con los demás. Y aquí estoy yo con tres planetas en Escorpio, Marte, Venus, Júpiter, uno de ellos enfrentado aquí a la Luna, a todas las parejas, el otro enfrentado a la casa 8, que también tiene que ver con la intimidad profunda de las parejas, y todas mis crisis emocionales que he ido teniendo hasta que empecé a trabajar la luz de Escorpio. Y por si fuera poco, un Plutón encerrado aquí en la casa 12, en el inconsciente, siempre con todas estas tensiones que me trae. Y transitando, pues ahora tengo mi Plutón en la casa 4, en todo lo que tiene que ver de dónde vine, en todo lo que tiene que ver con la madre, con todos los miedos que tenía esa madre, en todo lo que tiene que ver con el arraigo, con el hogar, y a Urano transitando pues, en la casa 8, intentando dar luz, sacar verdad y sacar conciencia de todos esos miedos de los que hemos estado hablando. Bueno, ¿te has identificado con algo de este contenido? ¿En qué ámbito de tu vida te ocurre o se manifiesta? Te invito a que apliques nuevos recursos para darle luz a estas sombras que tú te veas de Escorpio. Si observándote y corrigiéndote con estos nuevos recursos te sientes mejor, pues ese es el objetivo de estos contenidos. Recordad nuestra página web despertaralaconciencia.es y las redes sociales Te Despierto. Y eso era todo. Muchas gracias y es un placer compartir contenidos con todos vosotros. Hasta siempre.